Mi nombre es David Coroma. Tengo 42 años. Soy pastor misionero de Sierra Leona. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro por todo lo que soy y todo lo que he visto en mi ministerio, que cada palabra es absolutamente real. Era agosto de 2017, en Jartum, Sudán, un lugar donde ser cristiano no era solo difícil, era una sentencia de muerte. Pero lo que pasó en esa ciudad cambió no solo mi vida, sino el destino espiritual de toda una nación. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas que Él sigue teniendo el control absoluto sobre la vida y la muerte. Prepárate, porque lo que realmente ocurrió esa madrugada del 15 de agosto es absolutamente inexplicable. Jartum es una ciudad de contrastes violentos. El calor del desierto golpea tu piel como si fueran agujas ardiendo, alcanzando los 44 grados centígrados al mediodía. El olor a especias mezclado con gasolina quemada y arena caliente se mete en tu garganta con cada respiración. Las calles están llenas de polvo rojizo que nunca se asienta, siempre suspendido en el aire como una niebla densa. Los edificios de concreto despintado muestran las cicatrices de décadas de conflicto, con agujeros de bala que nadie se molesta en reparar. Los mercados explotan con el sonido de vendedores gritando en árabe, el metálico tintineo de las monedas, el rugido constante de motocicletas oxidadas. Pero bajo toda esa vida ruidosa había un silencio aterrador, el silencio del miedo. Las iglesias cristianas operaban en sótanos, en casas abandonadas, en almacenes escondidos. Nadie cantaba fuerte, nadie oraba en voz alta. El gobierno islámico radical había declarado la yihad contra los seguidores de Cristo. Yo había llegado a Sudán 3 semanas antes, el 25 de julio de 2017. Mi iglesia en Freetown me había enviado con una misión específica: llevar Biblias, dinero para familias perseguidas y entrenar líderes que estaban literalmente arriesgando sus vidas cada domingo. El vuelo desde Sierra Leona fue tenso. Sabía que llevaba materiales prohibidos en mi maleta. Sabía que si me descubrían en el aeropuerto, terminaría en una celda o peor. Pero cuando el avión tocó tierra en Jartum y pasé por la aduana sin que nadie revisara mi equipaje, supe que Dios había abierto el camino. Un hermano sudanés llamado Ibrahim Khalil me recogió en un auto destartalado, con el parabrisas agrietado y sin aire acondicionado. Ibrahim tenía 38 años, era delgado como un alambre, con profundas ojeras que contaban la historia de años, sin dormir bien. Nos abrazamos como si nos conociéramos de toda la vida. Durante el trayecto del aeropuerto a la casa donde me quedaría, Ibrahim me contó la situación real. Las autoridades habían comenzado una campaña sistemática de arrestos 3 meses atrás. En mayo, habían identificado a todos los pastores, todos los líderes de células, todos los que organizaban cultos. La lista tenía exactamente 80 nombres. Ibrahim me mostró el documento que habían conseguido filtrar desde adentro del gobierno, impreso en papel oficial con el sello del Ministerio del Interior. 80 nombres, 80 direcciones, 80 fotografías. Entre ellos estaban hombres y mujeres. El más joven tenía 19 años, se llamaba Samuel Deng. La mayor era una abuela de 71 años llamada Miriam Akol, que había plantado 14 iglesias caseras en barrios marginales. Llegamos a una casa de 2 pisos en un barrio pobre al sur de Jartum. Las paredes eran de ladrillo sin terminar. Las ventanas tenían rejas oxidadas. El patio delantero estaba lleno de polvo y piedras. Adentro, la casa estaba sorprendentemente limpia. Pisos de cemento pulido, paredes pintadas de blanco con versículos escritos a mano en árabe e inglés. En la sala principal había 23 personas esperándome, todos de pie, con las manos levantadas, cantando en voz baja un himno en su idioma tribal. Las lágrimas corrían por sus rostros.
Me recibieron como si fuera un apóstol enviado del cielo. Una mujer llamada Rahel me abrazó y lloró en mi hombro durante 5 minutos sin parar. Su esposo, Pastor John Garang, estaba en la lista de los 80. Esa primera noche comimos injera, un pan esponjoso hecho de tef, acompañado de un guiso picante de lentejas. El sabor era intenso, casi abrumador para mi paladar, pero lo comí con gratitud. Mientras cenábamos en el suelo, sentados en cojines desgastados, Ibrahim me explicó el plan del gobierno. El general Rashid al-Mahmoud, comandante militar de la región norte de Sudán, había recibido órdenes directas del presidente. La orden era clara y brutal: ejecutar públicamente a los 80 líderes cristianos al amanecer del 15 de agosto en la plaza central de Jartum. La ejecución sería transmitida en vivo por la televisión estatal. Sería un mensaje para toda la comunidad cristiana: rendirse o morir. El general al-Mahmoud era conocido en todo el país. Un hombre de 52 años, entrenado en academias militares en Egipto y Arabia Saudita, responsable de múltiples masacres en la Guerra Civil del Sur. Medía 1,85 metros, tenía una cicatriz profunda que le cruzaba la mejilla izquierda desde el ojo hasta la mandíbula, resultado de un combate cuerpo a cuerpo años atrás. Sus ojos eran negros como el carbón, fríos, sin empatía. Vestía siempre uniforme militar impecable, con insignias doradas y una pistola calibre 45 en el cinturón. Pero lo que nadie sabía públicamente, y que Ibrahim me reveló esa noche, era que el general tenía un hermano menor. Un hermano que se había convertido al cristianismo en el año 2007, exactamente 10 años antes de estos eventos. El hermano se llamaba Ahmed al-Mahmoud. Había sido ingeniero, un hombre brillante, graduado con honores. En 2006, mientras trabajaba en un proyecto de construcción en Nairobi, Kenia, conoció a misioneros cristianos. Comenzó a asistir a estudios bíblicos en secreto. En marzo de 2007, Ahmed tuvo un encuentro personal con Jesús durante una noche de oración. Vio una visión de Cristo crucificado, con sangre corriendo de sus manos, y una voz que le dijo: «Ahmed, yo morí por ti. ¿Vivirás tú por mí?». Ahmed lloró durante 3 horas seguidas y se entregó completamente a Cristo. Cuando regresó a Sudán y le contó a su familia, su hermano mayor, el general Rashid, entró en furia asesina. Lo consideró una traición imperdonable, una mancha en el honor familiar. El 12 de septiembre de 2007, el general Rashid personalmente arrestó a Ahmed. Lo llevó a una prisión militar secreta en las afueras de Jartum. Durante 14 días lo torturó con sus propias manos. Le rompió los dedos uno por uno. Le quemó la espalda con cigarrillos encendidos. Le arrancó las uñas con alicates. Todo para que Ahmed negara a Jesús. Pero Ahmed nunca lo hizo. En vez de gritar de dolor, cantaba himnos. En vez de maldecir, oraba por su hermano. Testigos que estuvieron en esa prisión contaron que Ahmed parecía sentir paz sobrenatural. Su rostro brillaba incluso cuando la sangre corría por su cuerpo. El 26 de septiembre de 2007, a las 3:14 de la madrugada, el general Rashid ejecutó a Ahmed con un disparo en la nuca. Pero antes de morir, Ahmed pronunció sus últimas palabras, palabras que 7 guardias escucharon claramente. «Hermano, un día verás el poder de mi Dios. Un día Él te mostrará que las balas no tienen poder sobre sus hijos. Cuando veas esto, recordarás mis palabras y tu corazón se romperá». Esas palabras habían quedado grabadas en la mente del general como un hierro candente. Durante 10 años, Rashid había tratado de olvidarlas. Se había vuelto más cruel, más violento, tratando de ahogar esa voz en su cabeza. Pero cada vez que ordenaba la muerte de un cristiano, las palabras de Ahmed resonaban más fuerte. Yo no sabía nada de esto cuando llegué a Sudán. Lo supe esa primera noche, el 25 de julio, cuando Ibrahim me contó la historia completa.
Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Le pregunté a Ibrahim si creía que Dios iba a hacer algo milagroso. Ibrahim me miró con ojos cansados, pero llenos de fe, y me dijo: Pastor David, Dios ya está haciendo el milagro. Tú estás aquí. Eso no es casualidad. Los siguientes días fueron intensos. Visité a las familias de los 80 condenados. Cada casa era una historia de fe inquebrantable. Conocí a Pastor John Garang, esposo de Rachel, un hombre de 44 años con 5 hijos. Su hija menor, Sara, tenía solo 6 años. Sara se sentó en mis piernas y me preguntó con inocencia desgarradora: «Tío David, ¿Dios va a cuidar a mi papá?». Le dije que sí, aunque mi voz temblaba. Conocí a Samuel Deng, el más joven de la lista, con solo 19 años. Samuel había plantado una iglesia juvenil de 87 miembros en un barrio controlado por pandillas islámicas. Era delgado, con ojos brillantes llenos de pasión. Me dijo: «Pastor, si muero por Jesús, mi sangre será semilla. No tengo miedo». Conocí a Miriam Acol, la abuela de 71 años. Miriam había sobrevivido a la hambruna de los años 90. Había perdido a 3 de sus 7 hijos en la guerra civil, pero nunca había perdido su fe. Me recibió en su casa diminuta, de una sola habitación con piso de tierra. Me sirvió té caliente en una taza desportillada y me contó cómo Jesús le había salvado la vida en 1998 cuando estaba al borde de morir de malaria. Desde entonces había dedicado cada día a predicar el Evangelio. Sus manos estaban arrugadas como papel antiguo, pero sus ojos ardían con fuego divino. Cada familia me pidió lo mismo: «Pastor David, si morimos, cuente nuestra historia al mundo, no deje que nos olviden». El 10 de agosto, 5 días antes de la ejecución programada, el gobierno publicó un anuncio oficial. Todos los medios de comunicación lo reportaron. La televisión estatal mostró imágenes de los 80 cristianos arrestados, encadenados en celdas. El locutor, con voz monótona y fría, declaró: «Estos traidores han rechazado la verdadera fe, han contaminado nuestra nación con su herejía. El 15 de agosto, al amanecer, serán ejecutados en la Plaza de la Revolución como advertencia a todos los que siguen su camino falso. La justicia de Alá prevalecerá». Las imágenes mostraban a los 80 en condiciones horribles. Hombres y mujeres con ropa rasgada, rostros golpeados, pero ninguno con la mirada vencida. Pastor John tenía un ojo morado, pero sonreía. Samuel Deng tenía sangre seca en la frente, pero levantaba las manos en adoración. Miriam Acol, a pesar de su edad, estaba de pie recta como una palmera, cantando un himno que no se podía escuchar por la televisión, pero se veía en el movimiento de sus labios. La comunidad cristiana de Jartum entró en crisis y oración simultáneamente. La casa donde yo estaba se convirtió en un centro de intercesión las 24 horas. Hermanos y hermanas llegaban a cualquier hora del día y de la noche. Oraban en árabe, en inglés, en dialectos tribales que yo no entendía. Lloraban, ayunaban, clamaban a Dios con una intensidad que nunca había visto en mi vida. El aire dentro de esa casa se sentía denso, eléctrico, como si estuviera cargado de presencia divina. El 12 de agosto, 3 días antes de la ejecución, algo extraordinario comenzó a suceder. 3 personas diferentes, que no se conocían entre sí, tuvieron la misma visión durante la oración. Una era una mujer llamada Esther, de 29 años, que vivía en el extremo norte de Jartum. La segunda era un joven de 22 años, llamado Daniel, que vivía en el sur. El tercero era un niño de 11 años llamado Moses, hijo de uno de los 80 condenados. Los 3 vieron exactamente la misma escena: un muro de concreto, 80 personas de pie contra el muro, soldados apuntando rifles, los disparos, y las balas deteniéndose en el aire, brillando con luz dorada, cayendo al suelo sin tocar a nadie. Cuando estas 3 personas compartieron sus visiones,
La fe de la comunidad explotó. Ya no era esperanza teórica, era certeza profética. Dios había mostrado su plan, pero junto con la fe vino una responsabilidad aterradora. ¿Cómo prepararse para presenciar un milagro de esa magnitud? El 13 de agosto, 2 días antes, Ibrahim me llevó en secreto a la Plaza de la Revolución. Era de noche, cerca de las 11:00 p.m. La plaza estaba vacía pero ya preparada. En el centro habían construido un muro de concreto de 4 metros de alto y 25 metros de largo. El concreto era gris, áspero, frío al tacto. Frente al muro habían marcado 80 posiciones con números pintados en blanco. A 20 metros del muro habían instalado gradas de metal para que las autoridades y medios presenciaran la ejecución. Las cámaras de televisión ya estaban montadas en trípodes, apuntando hacia el muro. Todo estaba listo para el espectáculo macabro. Ibrahim y yo nos arrodillamos detrás de un edificio cercano y oramos durante 2 horas. Le pedimos a Dios que manifestara su gloria, que confundiera a los enemigos, que salvara a los 80. Mientras orábamos, sentí una paz sobrenatural llenar mi pecho. Era como si una voz silenciosa me dijera: «Ya está hecho, solo tienes que verlo». El 14 de agosto, un día antes de la ejecución, la casa se llenó de más de 300 personas. No cabían dentro, muchos estaban en el patio, en la calle. Ayunamos todo el día, desde el amanecer hasta el anochecer. A las 6:00 p.m. comenzamos una vigilia de oración que duraría toda la noche. Cantamos, oramos, lloramos, declaramos la palabra de Dios. Los niños oraban con la misma intensidad que los adultos. Moses, el niño de 11 años que había tenido la visión, se puso de pie frente a todos a las 10:30 p.m. y declaró con voz firme: «Mañana veremos el poder de Dios. Las balas no tocarán a nuestros hermanos. Jesús va a mostrar que Él es más poderoso que todas las armas del mundo». Hermanos, antes de seguir con lo que pasó esa madrugada, déjenme pedirles algo. Si este testimonio está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo aquí por una razón, necesito que escribas en los comentarios: «Creo en los milagros de Dios». Escríbelo ahora mismo. No lo pienses mucho, solo hazlo. ¿Por qué te pido esto? Porque tu fe activada en este momento puede ser exactamente lo que Dios necesita para desatar un milagro en tu propia vida. YouTube está limitando el alcance de videos cristianos. Están reduciendo nuestro impacto. Pero hay una forma en que podemos pelear: con tus acciones. Dale like a este video ahora mismo. Compártelo con 5 personas que necesitan ver el poder de Dios. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y lo más importante, usa la nueva herramienta de YouTube llamada Hype. Es un botón que aparece debajo del video, al lado del like. Al presionarlo, le dices a YouTube que este contenido es importante, que debe ser promovido, que el mensaje de Dios debe llegar más lejos. No es solo un clic, hermano, hermana, es un acto de fe. Es tu manera de decir: «Yo no permitiré que la palabra de Dios sea silenciada». Cada hype que das abre puertas para que millones escuchen este testimonio. ¿Lo harás? Hazlo ahora antes de seguir escuchando. Y déjame saber en los comentarios que lo hiciste. Escribe: «Ya di hype por el reino». Esa declaración tiene poder. Ahora sí, sigamos, porque lo que pasó en esas horas finales es devastador. La noche del 14 al 15 de agosto fue la más larga de mi vida. Oramos sin parar. A la 1:00 a.m., una hermana llamada Ruth tuvo una palabra profética. Se puso de pie temblando, con lágrimas corriendo por su rostro, y declaró: «Así dice el Señor, mañana el mundo verá que yo soy Dios. Mañana el orgullo del hombre será quebrantado. Mañana un corazón de piedra será convertido en carne. No teman, porque yo estoy con ustedes». A las 3:00 a.m., varios de nosotros comenzamos a llorar sin razón aparente. Era como si el Espíritu Santo estuviera preparando nuestros corazones para lo que vendría.
A las 4:00 am, 1 hora y media antes del amanecer, Ibrahim me miró y me dijo: «Pastor David, tenemos que ir a la plaza, tenemos que estar allí». Le pregunté si era seguro. Me respondió: «No importa si es seguro. Tenemos que ser testigos». Salimos de la casa 47 personas. Caminamos en silencio por las calles oscuras de Jartum. El aire estaba frío, inusualmente frío para ser agosto en Sudán. Unos 18 grados centígrados, cuando normalmente serían 25 grados incluso en la madrugada. Nuestros pasos resonaban en las calles vacías. Algunos llevaban Biblias escondidas bajo la ropa. Otros llevaban pañuelos para secar lágrimas. Sabíamos que si nos descubrían cerca de la plaza, podríamos ser arrestados o peor. Pero la fe era más fuerte que el miedo. Llegamos a la Plaza de la Revolución a las 4:35 am. Ya había movimiento. Camiones militares descargaban a los 80 prisioneros. Las cadenas metálicas tintineaban en la oscuridad. Los prisioneros caminaban lentamente, escoltados por 45 soldados armados con rifles automáticos AK-47. Los soldados vestían uniformes verde oliva, botas negras, cascos de metal. Cada uno llevaba un rifle cargado, con el seguro puesto. Sus rostros eran de piedra, entrenados para no mostrar emoción. Eran máquinas de muerte obedeciendo órdenes. Nosotros nos escondimos detrás de unos edificios al borde de la plaza, a unos 80 metros del muro. Desde allí teníamos vista completa de todo. Las cámaras de televisión comenzaron a encenderse. Periodistas tomaban posiciones. En las gradas de metal se sentaron oficiales militares de alto rango, hombres con uniformes llenos de medallas, con expresiones de satisfacción. Entre ellos estaba el general Rashid al-Mahmoud. Llegó en un Mercedes negro blindado a las 4:50 am. Bajó del vehículo con movimientos calculados, fríos. Vestía su uniforme de gala, con la pistola al cinto. Sus ojos recorrieron la escena con autoridad absoluta. Los 80 cristianos fueron colocados contra el muro. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, todos en fila. Pastor John Garang estaba en la posición número 23, Samuel Deng en la número 61, Miriam McCall en la número 7. Cada uno tenía las manos atadas atrás con cuerda de nylon gruesa que cortaba la piel. Sus ropas estaban sucias, rasgadas, manchadas de sangre seca de los golpes recibidos en prisión. Pero ninguno, absolutamente ninguno, tenía la mirada de derrota. A las 5:15 am, el oficial a cargo, un coronel llamado Hassan, gritó órdenes a los 45 soldados. Los soldados se formaron en 3 filas de 15, cada fila a diferente distancia, 5 metros, 8 metros y 10 metros del muro. Eso significaba que iban a disparar en oleadas, asegurándose de que nadie sobreviviera. Los soldados cargaron sus rifles. El sonido metálico de 45 rifles, siendo cargados simultáneamente, resonó en el silencio de la madrugada. Era un sonido de muerte, frío, mecánico, final. Los 80 cristianos comenzaron a cantar. Cantaban un himno en árabe que se llama Kabir Huwa Ilahuna, que significa Grande es nuestro Dios. Sus voces se elevaron en la oscuridad, quebrando el silencio de muerte. Cantaban sin miedo, sin súplicas, sin pedir perdón. Cantaban adoración pura. Algunos lloraban mientras cantaban, pero eran lágrimas de paz, no de terror. Pastor John cantaba más fuerte que todos. Samuel levantó su rostro hacia el cielo que empezaba a aclararse. Miriam, con su voz de abuela quebrada por los años, cantaba como si estuviera en el coro del cielo. El general Rashid observaba desde las gradas. Su rostro era una máscara, pero quienes estaban cerca de él notaron algo extraño. Sus manos temblaban ligeramente. Las escondió en los bolsillos del uniforme. A las 5:30 am, las primeras luces del amanecer comenzaron a romper el horizonte. El cielo pasó de negro a azul oscuro, luego a violeta, luego a naranja pálido. El coronel Hassan levantó su mano derecha.
Los 45 soldados apuntaron. Cada rifle estaba dirigido a un torso, a un corazón. La distancia era corta, entre 5 y 10 metros. A esa distancia, una K-47 destruye órganos vitales instantáneamente. No había posibilidad humana de sobrevivir. Los 80 seguían cantando, pero su canto cambió. Comenzaron a declarar en voz alta: Jesús, recibe nuestros espíritus. Jesús, recibe nuestros espíritus. Lo repetían una y otra vez, como un mantra de fe. A las 5:35 am, el coronel Hassan bajó su mano bruscamente y gritó: ¡Fuego! Hermanos, lo que voy a decir ahora suena imposible, pero juro por mi vida que es real. 45 rifles dispararon simultáneamente. El sonido fue ensordecedor, como truenos explotando. Las cámaras de televisión grabaron todo. Yo lo vi con mis propios ojos. Las balas salieron de los rifles. No fue un mal funcionamiento, no fue un fallo técnico. Las balas salieron. Se veían claramente en el aire de la madrugada. Eran proyectiles de metal de 7.62 mm viajando a 715 metros por segundo, pero a exactamente 30 centímetros de los cuerpos de los 80 cristianos, las balas se detuvieron. Literalmente se detuvieron en el aire, como si hubieran chocado contra un muro invisible. Se quedaron suspendidas, brillando con una luz dorada que no venía de ninguna fuente natural. Durante 3 segundos completos, las balas flotaron en el aire, y luego cayeron al suelo, una tras otra, tintineando contra el concreto como monedas cayendo. El silencio que siguió fue absoluto. Los soldados bajaron sus rifles lentamente, con los ojos abiertos como platos. El coronel Hassan retrocedió 3 pasos, con la boca abierta sin poder articular palabra. Los oficiales en las gradas se pusieron de pie de golpe. El general Rashid se quedó congelado, con los ojos clavados en el muro. Los 80 cristianos dejaron de cantar. Se miraron unos a otros, tocándose los cuerpos, comprobando que estaban vivos. Pastor John comenzó a llorar incontrolablemente. Samuel cayó de rodillas con las manos todavía atadas, gritando: ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Miriam levantó sus manos al cielo, atadas con cuerdas, y declaró con voz firme: Él es Dios, Él es Dios, y no hay otro. Nosotros, los 47 que estábamos escondidos, no pudimos contenernos. Salimos corriendo hacia la plaza, gritando, llorando, adorando. Ya no nos importaba si nos arrestaban. Acabábamos de presenciar lo imposible. El coronel Hassan, completamente confundido, gritó una segunda orden: recargar, disparar de nuevo. Los soldados obedecieron como autómatas. Recargaron sus rifles con manos temblorosas. Apuntaron otra vez. El coronel gritó: ¡Fuego! Dispararon de nuevo. Y exactamente lo mismo ocurrió. Las balas salieron. Viajaron por el aire, se detuvieron a 30 centímetros de los cuerpos, brillaron con luz dorada y cayeron al suelo. Esta vez, 5 soldados soltaron sus rifles y cayeron de rodillas, llorando. Uno de ellos gritó: ¡Es Alá! ¡Es el poder de Dios! ¡No podemos matarlos! El general Rashid bajó de las gradas caminando como un zombi. Su rostro había perdido todo color. Se acercó al muro donde estaban los 80, se agachó y recogió una de las balas del suelo. La sostuvo en su mano temblorosa. La bala todavía estaba caliente, era real, no era una ilusión. Miró a los 80 cristianos uno por uno, y sus ojos se detuvieron en Pastor John Garang. Pastor John lo miró directo a los ojos y le dijo: General, Dios te está hablando, igual que le habló a tu hermano Ahmed hace 10 años. El general retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Cómo sabía ese hombre sobre Ahmed? ¿Quién le había contado? Sus piernas comenzaron a temblar. Su respiración se aceleró. Y de repente, las palabras que su hermano Ahmed había dicho antes de morir explotaron en su mente con claridad cristalina. Hermano, un día verás el poder de mi Dios.
Un día Él te mostrará que las balas no tienen poder sobre sus hijos. Cuando veas esto, recordarás mis palabras y tu corazón se romperá. 10 años. Había pasado 10 años tratando de olvidar esas palabras. Y ahora, en este momento, frente a 80 personas que deberían estar muertas pero estaban vivas, las palabras de Ahmed se cumplían exactamente. El general Rashid al-Mahmoud, el hombre más temido de Sudán, el que había ordenado la muerte de miles, cayó de rodillas. Sus manos cubrieron su rostro y comenzó a sollozar como un niño. Lloraba con tal intensidad que todo su cuerpo se sacudía. Entre sollozos, gritaba: «Ahmed, Ahmed, tenías razón, perdóname, perdóname, Dios, perdóname». Los soldados, al ver a su general llorando, comenzaron a soltar sus armas uno tras otro. 38 de los 45 soldados cayeron de rodillas. Algunos lloraban, otros estaban en shock completo. El caos se apoderó de la plaza. Las cámaras de televisión seguían grabando todo. Los oficiales en las gradas no sabían qué hacer. Pastor John, con las manos todavía atadas, se acercó al general. Se arrodilló frente a él y le dijo con voz suave: «General, Jesús te ama. Él murió por ti. Tu hermano Ahmed está en el cielo esperándote. ¿Quieres rendirle tu vida a Cristo?» El general Rashid, con lágrimas corriendo por su rostro curtido por la guerra, asintió desesperadamente. «Sí», dijo con voz quebrada. «Sí, quiero conocer al Dios que detuvo las balas. Quiero conocer al Dios de mi hermano Ahmed». Allí mismo, en medio de la Plaza de la Revolución, a las 5:47 de la mañana del 15 de agosto de 2017, el general Rashid al-Mahmoud se entregó a Jesucristo. Yo estaba a menos de 5 metros de distancia. Lo escuché orar con voz rota: «Jesús, no merezco tu perdón. He matado a tu gente, maté a mi propio hermano, soy un asesino. Pero si tú puedes perdonarme, aquí estoy. Toma mi vida. Soy tuyo». Los 80 cristianos, todavía con las manos atadas, rodearon al general. Oraron por él. Le pusieron las manos sobre la cabeza y declararon perdón sobre su vida. Pastor John dijo: «General, en el nombre de Jesús, te perdonamos. Todo está limpio. Eres libre». Los 38 soldados que habían caído de rodillas también clamaron por salvación. Uno tras otro se entregaron a Cristo. Era un río de conversiones. Los oficiales en las gradas, confundidos y aterrorizados, comenzaron a retirarse. Algunos corrieron a sus vehículos y huyeron. Pero varios se quedaron petrificados, presenciando lo imposible. El sol salió completamente a las 6:10 a.m. La luz dorada del amanecer bañó la plaza. Los 80 cristianos fueron liberados de sus ataduras. Las cuerdas fueron cortadas. Se abrazaron unos a otros, llorando, riendo, adorando. Las familias que habían estado orando toda la noche comenzaron a llegar corriendo a la plaza. Rachel, la esposa de Pastor John, llegó con sus 5 hijos. Cuando vio a su esposo vivo, gritó tan fuerte que se escuchó en toda la plaza. Se abrazaron y lloraron juntos durante largos minutos. Sara, la niña de 6 años, abrazó las piernas de su padre y no lo soltó. El padre de Samuel Den llegó corriendo, un hombre de 67 años que no había corrido en años. Abrazó a su hijo y le dijo entre lágrimas: «Dios es fiel, Dios es fiel». Los hijos y nietos de Miriam Acol la rodearon. Eran 23 personas, 3 generaciones. La abrazaron con tal fuerza que casi la tiran al suelo. Miriam reía y lloraba al mismo tiempo, declarando: «Yo sabía que Dios no había terminado conmigo. Todavía tengo trabajo que hacer». Las noticias de lo ocurrido se esparcieron como fuego. Para las 8:00 a.m., todo Jartum sabía lo que había pasado. Los medios de comunicación estatales intentaron censurar las imágenes, pero era demasiado tarde. Las cámaras de televisión habían grabado todo. Los periodistas que estaban allí no pudieron negar lo que vieron.
Para las 10:00 a.m., el video del milagro estaba circulando por teléfonos celulares, por internet, por todas las redes sociales. El gobierno entró en crisis. El presidente convocó una reunión de emergencia. Querían arrestar a los 80 otra vez, pero no se atrevían. El video era demasiado claro. Si arrestaban a esas personas después de que Dios había detenido las balas, ¿qué más podría pasar? El miedo paralizó a las autoridades. Hermanos, quiero pedirles algo antes de seguir. ¿Qué estás esperando para unirte a esta familia de fe? ¿Vas a quedarte mirando sin dar el paso? Si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. Presiona ese botón de suscripción y en los comentarios escribe: soy parte de esta familia. Quiero leerlo. Quiero saber que estás comprometido con el reino de Dios. Esta no es solo una plataforma de videos, hermano, hermana. Es una comunidad de creyentes que se apoyan, que oran unos por otros, que comparten testimonios que edifican la fe. Tu comentario, soy parte de esta familia, no es solo un texto. Es una declaración delante de Dios y delante de otros que te están leyendo. Es un acto de valentía, es decir, yo creo en esto, yo estoy aquí por una razón. Y si ya eres parte de esta familia, si ya estás suscrito, igual escríbelo. Deja que otros te vean y se inspiren. Escribe: soy parte de esta familia ahora mismo. Y sigamos, porque lo que pasó en los días siguientes es extraordinario. En las horas posteriores al milagro, la comunidad cristiana de Jartum explotó en adoración. Las iglesias que operaban en sótanos salieron a las calles. Ya no tenían miedo. Cantaban abiertamente. Miles de personas se unieron. Para el mediodía del 15 de agosto, había más de 5,000 personas adorando en las calles de Jartum. La policía no sabía qué hacer. Si atacaban a los cristianos después de lo que había pasado, ¿qué podría ocurrir? El general Rashid al-Mahmoud renunció a su cargo militar ese mismo día. En una conferencia de prensa a las 12:00 p.m., con su uniforme todavía puesto, declaró públicamente: he visto el poder del Dios de los cristianos. He visto que las balas no tienen autoridad sobre sus hijos. Mi hermano Ahmed murió por este Dios, y ahora yo vivo para él. Renuncio a mi posición, renuncio a mi pasado. Soy un seguidor de Jesucristo. La declaración causó un terremoto político. Oficiales militares lo llamaron traidor. Extremistas islámicos pusieron precio a su cabeza, pero el general no se retractó. Esa misma noche se bautizó en el río Nilo junto con los 38 soldados que se habían convertido. Yo estuve allí. Fui uno de los pastores que los bautizó. El agua del Nilo estaba tibia, marrón por el sedimento. Uno por uno, los 39 hombres fueron sumergidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el general salió del agua, levantó las manos y gritó: «Ahmed, lo hice, seguí tus pasos, nos veremos en el cielo». Los meses siguientes fueron una montaña rusa. El gobierno intentó controlar la narrativa, pero no pudieron. El video del milagro se volvió viral internacionalmente. Medios de comunicación de todo el mundo reportaron la historia. CNN, BBC, Al Jazeera, todos cubrieron el evento. Científicos trataron de explicarlo. Algunos dijeron que fue un fallo masivo en la munición. Pero expertos en balística examinaron los rifles y las balas. Todo estaba en perfecto estado. No había explicación científica. Las balas simplemente se detuvieron. La comunidad cristiana de Sudán creció exponencialmente. En los 6 meses posteriores al milagro, más de 12,000 personas se entregaron a Cristo en Jartum solamente. Iglesias que tenían 50 miembros crecieron a 500. Iglesias que tenían 200 crecieron a 2,000. Los 80 que sobrevivieron a la ejecución se convirtieron en evangelistas poderosos. Pastor John Garang plantó 17 iglesias en aldeas remotas. Samuel Deng comenzó un ministerio juvenil que alcanzó a más de 3,000 jóvenes.
Miriam Akol, a sus 71 años, viajó por todo el país contando su testimonio. Murió 2 años después, en 2019, pero dejó un legado de 34 iglesias plantadas. El general Rashid al-Mahmoud se convirtió en uno de los evangelistas más efectivos de Sudán. Su testimonio era devastador. Cuando contaba cómo había matado a su propio hermano y luego había visto el cumplimiento de la profecía de Ahmed, multitudes lloraban. Miles se convertían. Rashid vendió todas sus propiedades y usó el dinero para construir orfanatos, escuelas y clínicas médicas en áreas cristianas perseguidas. Estableció un fondo para apoyar a las familias de cristianos encarcelados. Se convirtió en el defensor más vocal de la libertad religiosa en Sudán, pero el milagro más grande aún estaba por venir. En diciembre de 2018, 1 año y 4 meses después del evento, una niña de 9 años, llamada Aisha, hija de uno de los 38 soldados convertidos, tuvo un sueño. En el sueño, vio a un hombre con túnica blanca que le dijo: «Ve a la Plaza de la Revolución, recoge las balas que están en el suelo, llévalas a los enfermos, cuando las toquen con fe, serán sanados». La familia de Aisha pensó que era solo un sueño infantil, pero Aisha insistió durante 3 días. Finalmente, su padre, un exsoldado llamado Malik, decidió llevarla a la plaza. Fueron en la madrugada del 18 de diciembre de 2018. La plaza estaba vacía. Comenzaron a buscar en el área donde había estado el muro y encontraron 23 balas en el suelo, parcialmente enterradas en la arena y el polvo. Las recogieron cuidadosamente. Malik no sabía qué hacer con las balas. Las llevó a Pastor John Garang. Pastor John oró sobre ellas y sintió una dirección del Espíritu Santo: «Llévalas al hospital». Y fueron al Hospital Central de Jartum. En la sala de oncología había una mujer de 34 años llamada Fatima, musulmana, muriendo de cáncer de páncreas en estado terminal. Los doctores le habían dado 1 semana de vida. Pastor John le preguntó si podía orar por ella. Fátima, desesperada, aceptó. Pastor John colocó una de las balas en la mano de Fátima y oró: «Jesús, tú detuviste estas balas para mostrar tu poder sobre la muerte. Ahora te pedimos que uses esta bala para mostrar tu poder sobre el cáncer. En el nombre de Jesús, sana a Fátima». Fátima sintió un calor intenso recorrer su cuerpo. Comenzó a temblar. Lloró durante 15 minutos sin parar. Esa misma noche, pidió comida por primera vez en 3 semanas. Al día siguiente, los doctores hicieron una tomografía de emergencia. El tumor había desaparecido completamente. No había rastro de cáncer. Los médicos no podían explicarlo. Fátima se entregó a Cristo inmediatamente, y su testimonio se esparció por todo el hospital. En los siguientes meses, las 23 balas fueron usadas para orar por cientos de enfermos. Documentamos 47 sanidades médicamente verificadas: cáncer, diabetes, ceguera, parálisis, todo tipo de enfermedades. Cuando la gente tocaba las balas con fe y se oraba en el nombre de Jesús, milagros ocurrían. El gobierno intentó confiscar las balas, declarándolas objetos peligrosos, pero la comunidad cristiana las protegió. Hoy, esas 23 balas están distribuidas en 23 iglesias diferentes en Sudán. Son recordatorios físicos del poder de Dios. En 2019, 2 años después del milagro, el gobierno de Sudán cayó. El presidente fue destituido. Un nuevo gobierno de transición tomó el poder. Y una de las primeras cosas que hicieron fue establecer libertad religiosa. Los cristianos podían adorar abiertamente. Las iglesias podían construir edificios. La persecución disminuyó dramáticamente. ¿Coincidencia? Los cristianos sudaneses no lo creen. Creen que el milagro del 15 de agosto de 2017 fue el punto de quiebre espiritual que cambió el destino de la nación.
Hoy, en 2024, hay más de 127 iglesias en Sudán que fueron plantadas directamente por los 80 inmortales de Jartum, como se les conoce. Estas iglesias tienen un total combinado de más de 43.000 miembros. El general Rashid al-Mahmoud sigue vivo, tiene 59 años y dirige un ministerio llamado La Profecía de Ahmed, en honor a su hermano. Ha predicado en 14 países contando su testimonio. Miles se han convertido a través de su historia. Pastor John Garang es ahora supervisor de 52 iglesias en la región sur de Sudán. Samuel Deng, que tenía 19 años cuando fue sentenciado a muerte, ahora tiene 26 y dirige el movimiento juvenil cristiano más grande del país, con más de 8.000 miembros activos. En la Plaza de la Revolución donde ocurrió el milagro, el gobierno permitió que se construyera un monumento. Es una cruz de metal de 5 metros de alto con una placa que dice: 15 de agosto de 2017, el día que Dios detuvo las balas, 80 vidas salvadas, una nación transformada. Pero déjame contarte el giro final que conecta toda esta historia de una manera que todavía me hace llorar. En marzo de 2020, 3 años después del milagro, el general Rashid estaba predicando en una iglesia en Jartum. Al final del servicio, un hombre mayor se le acercó. El hombre tenía 73 años. Estaba en silla de ruedas, con oxígeno portátil. Le dijo a Rashid: «General, yo estuve en la prisión donde usted torturó a su hermano Ahmed en 2007. Yo era uno de los guardias. Yo escuché cuando Ahmed le dijo que un día vería el poder de Dios. Yo vi cómo usted lo ejecutó. Y durante 13 años esas palabras me persiguieron. No podía dormir. Me atormentaban. Pero cuando vi el video del milagro de las balas, supe que Ahmed tenía razón. Me arrepentí de todo. Me entregué a Cristo. Y ahora, antes de morir, necesitaba decirle: su hermano era un hombre de Dios, y usted está cumpliendo su legado». Rashid abrazó al anciano y lloraron juntos durante 1 hora. El anciano murió 2 semanas después, pero murió en paz, reconciliado con Dios. Hermanos, lo que presencié en Sudán no fue casualidad. Fue el plan perfecto de Dios desarrollándose a través de décadas. Ahmed plantó una semilla con su muerte en 2007. Esa semilla germinó 10 años después, en 2017. Y hoy, en 2024, estamos viendo el fruto multiplicado. Antes de seguir, quiero proponerte algo diferente. Convierte este momento en una semilla de impacto. Comparte este video con 5 personas. No lo veas como un simple reenvío, míralo como una misión. Tal vez alguien en tu lista está pidiendo una señal, una palabra, una respuesta, y Dios puede usar tu decisión para dársela. No se trata de redes sociales, se trata de obediencia y propósito. Cada vez que compartes, extiendes la voz del Evangelio y te conviertes en canal de esperanza. Jesús no se avergonzó de ti, ¿te avergonzarías tú de compartir su mensaje? Si este contenido tocó tu vida, compártelo con fe y escribe aquí abajo: «Ya lo compartí». Esa declaración es más que un comentario. Es tu manera de decir: yo no me avergüenzo del Evangelio. Dios puede transformar corazones a través de tu acción hoy. Y ahora sigamos, porque lo que viene puede marcar tu vida aún más. El impacto de este milagro se extendió más allá de Sudán. Misioneros de 23 países diferentes viajaron a Jartum para entrevistar a los 80 sobrevivientes. Documentales fueron filmados, libros fueron escritos. La historia se enseña ahora en seminarios teológicos como un ejemplo moderno del poder soberano de Dios. Pero para mí, el impacto más profundo fue personal. Después de presenciar el milagro, mi fe se transformó. Ya no oro con duda, oro con certeza. He visto con mis propios ojos que Dios puede detener balas. Si puede hacer eso, ¿qué más puede hacer? He visto matrimonios restaurados después de orar. He visto adictos liberados.
He visto enfermos sanados. He visto negocios quebrados prosperar. Todo porque ahora oro con la fe de alguien que vio lo imposible volverse posible. Regresé a Sierra Leona en septiembre de 2017, un mes después del milagro, pero nunca fui el mismo. Comencé a predicar con fuego. Compartí el testimonio de Sudán en todas partes. Mi iglesia en Freetown creció de 340 miembros a más de 2.100 en 3 años. Plantamos 9 iglesias en aldeas remotas. Enviamos misioneros a Guinea, Liberia y Mali. Todo porque el testimonio de los 80 inmortales encendió una llama que no se puede apagar. Y cada año, el 15 de agosto, las iglesias en Sudán celebran el Día del Milagro de las Balas. Es un día nacional de ayuno y oración. Miles se reúnen en la Plaza de la Revolución. Cantan el mismo himno que los 80 cantaron antes de que los rifles dispararan. Grande es nuestro Dios. Y declaran que el mismo Dios que detuvo las balas puede detener cualquier amenaza en sus vidas. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios, cuéntenme. ¿De qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos. Queremos orar por ustedes específicamente. Escriban, viendo desde tu país, ciudad. Queremos saber dónde está llegando este mensaje. Queremos ver cómo Dios está usando esta historia para tocar corazones alrededor del mundo. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo aquí. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. No importa si tu milagro fue pequeño o grande, todo testimonio tiene poder. Escribe tu experiencia. Deja que otros la lean. Sé parte de esta cadena de fe que está creciendo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Este canal existe para edificar su fe, para recordarles que Dios sigue siendo poderoso, que los milagros no terminaron en la Biblia. Así que hablen, compartan, participen, son parte de esta familia. Ahora déjenme contarles algo que pasó hace solo 2 meses, en octubre de 2024. Recibí un mensaje de Ibrahim Khalil, el hermano que me recogió en el aeropuerto de Jartum en 2017. El mensaje decía, Pastor David, tienes que volver, algo increíble está pasando. Me contó que uno de los 38 soldados convertidos, un hombre llamado Omar, había plantado una iglesia en un campo de refugiados en la frontera con Etiopía. El campo tenía más de 15.000 personas, la mayoría musulmanes, que huían de la guerra en Sudán del Sur. Omar había comenzado a predicar el evangelio en el campo. Al principio, la resistencia fue feroz. Lo amenazaron, lo golpearon, intentaron expulsarlo. Pero Omar no se rindió. Cada día predicaba en la plaza central del campo. Contaba el testimonio de cómo había apuntado su rifle a cristianos inocentes y Dios había detenido las balas. Contaba cómo eso había cambiado su vida. Durante 6 meses parecía que nada pasaba. Solo un puñado de personas escuchaban. Pero Omar seguía fiel. Y entonces, en septiembre de 2024, algo extraordinario ocurrió. Un brote de cólera golpeó el campo de refugiados. En 3 días, 47 personas murieron. El pánico se apoderó del campo. Los recursos médicos eran limitados. La gente estaba desesperada. Omar reunió a los pocos creyentes que tenía, unos 12 en total, y comenzaron a orar. Oraron durante 18 horas seguidas, clamando a Dios por sanidad y protección. Y el brote se detuvo, abruptamente. Los doctores no podían explicarlo. Las infecciones nuevas simplemente cesaron. Los enfermos comenzaron a recuperarse a una velocidad inexplicable.
En una semana todos estaban sanos. Los líderes musulmanes del campo le preguntaron a Omar qué había pasado. Omar les dijo: el mismo Dios que detuvo las balas en Jartum detuvo el cólera aquí. Su nombre es Jesús. En las siguientes 3 semanas, más de 800 personas en ese campo de refugiados se entregaron a Cristo. Hoy, esa iglesia tiene 1.200 miembros activos. Es la iglesia de más rápido crecimiento en toda la región. Ibrahim me invitó a visitarlos en noviembre de 2024. Fui. Prediqué en esa iglesia en el campo de refugiados. Vi con mis propios ojos a exmusulmanes radicales adorando a Jesús con lágrimas corriendo por sus rostros. Vi a niños que habían conocido solo guerra y hambre danzando con gozo en la presencia de Dios. Y entendí algo profundo. El milagro de las balas no fue un evento aislado. Fue el comienzo de un movimiento que no se va a detener. Hermanos, antes de llegar al final, quiero que entiendan algo. Este testimonio no es entretenimiento. No es una historia bonita para hacerlos sentir bien. Es una declaración de guerra espiritual. Es Dios diciéndole al infierno: ustedes no tienen la última palabra. Yo sí. Es Dios diciéndole a cada gobierno que persigue a su pueblo: pueden hacer decretos, pero mis decretos son superiores. Es Dios diciéndote a ti que estás pasando por una batalla ahora mismo. Yo puedo detener las balas que vienen contra ti. Confía en mí. Estás enfrentando una enfermedad que parece terminal. Dios puede detenerla. Estás enfrentando una crisis financiera que parece imposible de resolver. Dios puede revertirla. ¿Estás enfrentando un enemigo que parece más poderoso que tú? Dios puede hacerlo caer de rodillas. No estoy hablando de pensamiento positivo. Estoy hablando del poder soberano del Dios que detuvo 45 rifles automáticos disparando simultáneamente. Si hay algo que aprendí en Sudán es esto: Dios no se mueve por nuestras dudas, se mueve por nuestra fe. Los 80 cristianos no pidieron ser rescatados del pelotón de fusilamiento. Se prepararon para morir, pero adoraron hasta el último segundo. Y Dios honró esa fe con un milagro que cambió una nación. La pregunta no es si Dios puede hacer un milagro en tu vida. La pregunta es: ¿estás dispuesto a adorarlo incluso si el milagro no viene de la forma que esperas? ¿Estás dispuesto a confiar en Él incluso cuando las balas están en el aire? Porque esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que detiene balas. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que hizo esto en Jartum, Sudán puede hacerlo en tu vida hoy. En Salmos 91, 5, 7 dice: no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en la oscuridad, ni la plaga que destruye al mediodía. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto no es poesía antigua, hermanos. Es una promesa viva. Los 80 cristianos en Jartum vieron esta promesa cumplirse literalmente. Las balas cayeron, pero no los tocaron. Si estás pasando por persecución, si estás pasando por una prueba que parece matarte, si estás pasando por un momento donde el enemigo te ha sentenciado a muerte, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. No es solo un clic. Cuando te suscribes, apoyas la misión de traer historias como esta a millones de personas. Ayudas a que testimonios poderosos sigan siendo compartidos. Este canal depende de tu apoyo para seguir existente. Cada suscriptor es una voz que dice que el Evangelio siga resonando. Si aún no lo has hecho, hazlo ahora. Y si ya estás suscrito, comparte este video. 5 personas. Solo 5. Puede que uno de ellos esté al borde del suicidio y este testimonio lo salve. Puede que uno de ellos haya perdido la fe y esto la restaure. Tú puedes ser el instrumento de Dios hoy. Segundo,
Antes de irte, quiero invitarte a ser parte de algo más profundo. Este canal existe gracias al apoyo de personas como tú que creen en el poder de estos testimonios. Si Dios ha tocado tu corazón a través de esta historia, considera hacerte miembro de este canal. ¿Cómo? Es simple. Debajo de este video verás un botón que dice Gracias o Unirse. Al presionarlo, puedes hacer una contribución mensual que nos ayuda a seguir produciendo contenido de calidad, a seguir trayendo testimonios como este que edifican tu fe. No se trata de dinero, se trata de sembrar en el reino. Cada peso, cada dólar, cada euro que das es una semilla que multiplica el impacto del Evangelio. Los miembros de este canal no solo apoyan financieramente, se convierten en socios del ministerio. Reciben acceso a contenido exclusivo, a videos extendidos, a entrevistas completas con los protagonistas de estas historias. Se convierten en parte de una comunidad que ora unida, que se apoya, que cree en lo imposible. Si sientes el llamado, presiona ese botón ahora. Y si no puedes hacerlo mensualmente, incluso una donación única a través del botón Gracias es una bendición. Dios ve tu corazón. Él ve tu generosidad y Él la multiplica. No des por obligación, da por convicción. Y si no puedes dar financieramente, está bien. Tu suscripción, tus comentarios, tu participación ya son valiosos. Pero si puedes, y Dios te lo pone en el corazón, hazlo. Sé parte de este movimiento que está cambiando vidas. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Escribe tu nombre, escribe tu necesidad, ya sea sanidad, provisión, restauración familiar, liberación, lo que sea. Escríbelo. Este canal no es solo contenido, es una comunidad de intercesión. Cientos de hermanos van a leer tu petición y van a orar por ti. El poder de la oración corporativa es real. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Así que no te quedes callado, escribe tu necesidad. Deja que esta familia ore contigo. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo también. Tu voz importa, tu experiencia importa. Queremos ser mejores para ti. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tus pensamientos. Que el mismo Dios que detuvo las balas en Jartum detenga toda arma forjada contra ti. Que ningún plan del enemigo prospere en tu vida. Que camines en la autoridad que Jesús te dio. Que seas valiente como los 80 inmortales, que adores en medio de la prueba y que veas con tus propios ojos el poder milagroso de Dios manifestándose a tu favor. En el nombre de Jesús te bendigo, te declaro protegido, te declaro victorioso, te declaro libre. El que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. No estás solo, Dios está contigo, esta familia está contigo. Y juntos veremos la gloria de Dios manifestándose en esta generación como nunca antes. Hasta el próximo testimonio, hermano, hermana. Recuerda, tú eres un milagro caminando. Tu vida tiene propósito. Dios no ha terminado contigo. Lo mejor está por venir. Mantén tu fe, mantén tu adoración y prepárate para ver lo imposible volverse posible. Que Dios te bendiga grandemente, que su rostro resplandezca sobre ti, que te guarde en el hueco de su mano, que ninguna arma forjada contra ti prospere, que todo plan del enemigo sea destruido, que camines en victoria, que vivas en abundancia, que tu testimonio sea usado para cambiar naciones. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Nos vemos en el próximo video. No te lo pierdas. Viene algo aún más poderoso. Mantente conectado, mantente suscrito, mantente creyendo. Dios te ama. Yo oro por ti. Esta familia está contigo. Adelante, guerrero. Adelante, guerrera, la victoria ya es tuya.